La amistad. Edifica la amistad a través de las vivencias. Quien tiene amigos, no tiene amigo. De Laercio O. Amigos míos, no hay ningún amigo. En realidad, la amistad entendida como aspiración o ideal de amor, filie, lleva peligrando tiempo. Todo parece conspirar en contra de ella: la velocidad de los acontecimientos, la aceleración, la ligereza, el predominio de lo fácil, el entretenimiento vacío, la distracción, la atención que se disipa, el imperio de lo urgente, la comunicación mediatizada por gadgets. Estamos curtiendo nuestra piel sin darnos cuenta. Más que curtir, la estamos impermeabilizando y cada vez nos calan menos cosas. Vacío, superficialidad, asqueo, hartazgo, palabras que no aparecen por ningún lado pero que están. Frente a estas, plenitud, autenticidad, deseo, ilusión, que se publicitan y se asimilan. Son dos caras que representan el dolor y la gloria. Es la paradoja que ya hemos digerido y que deberíamos tener más presente para no sufrir. Los griegos clásicos, al igual que los romanos, escribieron bellos tratados sobre la amistad, la vivieron y la experimentaron como una prolongación necesaria de la vida en comunidad. Sabían que la organización de la convivencia era el pilar de su cultura. Gracias a su estructura social pasaban tiempo en el foro, se entremezclaban, acudían juntos al ágora. No en vano muchos de los diálogos de Platón se producen o bien en el gimnasio, donde se ejercitaban y debatían sobre toda clase de temas, igualito que hoy, o bien en los banquetes, donde la celebración no estaba reñida con la buena conversación. Sea como sea, el contacto personal, el tiempo invertido en estar presente con el otro, la importancia de una educación para la comunidad, el regocijo, dejaron un terreno fértil para este tipo de cuestiones, como así lo atestiguan los numerosos escritos sobre el tema de Cicerón, Aristóteles o el propio Platón. Analizando nuestra época, lo normal es que el imperio del hiperindividualismo, la preocupación por el desarrollo personal y la extracción del máximo potencial de cada uno, unido a la falta de tiempo libre y a la ausencia de una educación cívica, terminen destilando un modelo egocéntrico de amistad que sigue esta línea progresiva en la que el sujeto se percibe a sí mismo como un eterno mecanismo perfectible, susceptible de una constante mejora, de perfeccionarse. Si en la antigüedad los griegos consideraban la amistad un tema de virtuosismo ético, en nuestro tiempo bien podríamos calificarla como una cuestión de relaciones de poder, empoderamiento de uno mismo. Bastan unas palabras del filósofo de moda, Jung-Chul Han, que, en plena pandemia, al ser entrevistado para el diario El País, comentó: la hipercomunicación, consecuencia de la digitalización, nos permite estar cada vez más interconectados, pero la interconexión no trae consigo más vinculación ni más cercanía. Las redes sociales también acaban con la dimensión social al poner el ego en el centro. A pesar de la hipercomunicación digital, en nuestra sociedad la soledad y el aislamiento aumentan. Hoy en día se nos invita continuamente a comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos o preferencias, incluso a que contemos nuestra vida. Cada uno se produce y se representa a sí mismo. Todo el mundo practica el culto, la adoración del yo. Por eso digo que los rituales producen una comunidad sin comunicación. En cambio, hoy en día prevalece la comunicación sin comunidad. Cada vez celebramos menos fiestas comunitarias. Cada uno se celebra solo a sí mismo. Aristóteles y Cicerón, Códigos de Amistad. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, dedica el capítulo 8 y el 9 en exclusiva a la amistad. Esto nos revela que, para el filósofo griego, es una cuestión que forma parte de la educación moral del sujeto. Podría haberla situado en la política, pero le concede un valor moral que caracteriza la esencia de lo humano. Era entendida bajo un criterio de semejanza y reciprocidad, pero sobre todo de confianza. El Estagirita la concebía como filie, como amor, anteponiéndola a todo lo demás. Afirmaba que sin amigos nadie querría vivir, aun poseyendo todas las riquezas del mundo. Como buen griego e incondicional de la virtud, defendía el carácter necesario de hacer el bien, especialmente al amigo, que se convertía en el principal refugio cuando las cosas iban mal. No admitía la felicidad sin amistad, sin la presencia del otro. Bajo estas condiciones, defenderá que la amistad verdadera es rara de hallar porque implica que se encuentren dos personas virtuosas y buenas, que lleguen a quererse el uno al otro y que tengan trato constante para así conocerse mejor. Si se logra, será duradera y difícil de romper. Su esencia se centra en compartir,
en la conversación y en la compenetración entre iguales, de ahí que Aristóteles considere al amigo como el otro yo. Esta expresión ya nos indica que para alcanzarla es necesario quererse bien, ser virtuoso y poseer autoestima, autopilia, la cual no debemos confundir con egoísmo, solo se quiere a sí mismo. Aristóteles. Los que se quieren por interés no se quieren por sí mismos, sino en la medida en que pueden obtener algún bien unos de otros. Igualmente ocurre con los que se aman por placer. Por tanto, los que aman por interés o por placer, lo hacen, respectivamente, por lo que es bueno o complaciente para ellos, y no por el modo de ser del amigo, sino porque les es útil o agradable. Estas amistades lo son, por tanto, por accidente, porque uno es amado no por lo que es, sino por lo que ofrece, ya sea utilidad, ya placer. Por eso, tales amistades son fáciles de disolver, cuando ya no son útiles o agradables el uno para el otro, dejan de quererse. Pero la amistad perfecta es la de los hombres buenos e iguales en virtud, pues, en la medida en que son buenos, de la misma manera quieren el bien el uno del otro, y tales hombres son buenos en sí mismos, de manera que su amistad permanece mientras son buenos, y la virtud es algo estable. Cada uno de ellos es bueno absolutamente y también bueno para el amigo. Es natural, sin embargo, que tales amistades sean raras, porque pocos hombres existen así. Además, tales amistades requieren tiempo y trato. Cicerón, por su parte, comparte la idea de que la amistad se basa en la benevolencia y el amor recíproco, y añade que aventaja al parentesco porque el afecto puede desaparecer con los familiares, pero en la amistad se elige. Sus principales características son las siguientes. A. Tiene su cimiento en el amor y rehúsa la necesidad. B. No cuantifica el beneficio en algo concreto, sino que se valora por el amor en sí que ésta proporciona. C. Se potencia en una autenticidad que se construye sobre la base de la sinceridad. Siguiendo con sus consejos, el mejor modo de ponerlos en práctica es tener en cuenta algunos preceptos. A. No exigirle al amigo nada que vaya contra el honor o contra los intereses del Estado. La primera ley de la amistad es no pedir cosas vergonzosas ni hacerlas si se nos piden, es decir, tener un comportamiento honorable. B. No usar ni el reproche ni el cálculo. Es contraproducente recordarle al amigo lo que uno ha hecho por él. C. Si llegado el momento nos vemos conminados a terminar la amistad, lo mejor es hacerlo de manera progresiva, tratando de evitar el enfrentamiento, que supone un deshonor para todo el tiempo de buena amistad que se ha disfrutado. D. Antes de aventurarse en ella debemos analizar si lo hacemos por los motivos correctos o para evitar la soledad. Esto último puede ser contraproducente. La mejor manera de conservarla es con franqueza, por medio del uso de la verdad. Lo interesante de esta visión de la amistad basada en la virtud es que no era un ideal, sino que llegaban a afirmar su posibilidad real. Aristóteles reconoce que es rara de encontrar, pero nunca la presenta como un imposible, sino como una realidad. Ahora bien, como toda persona con sentido común, también sabe que la gran mayoría de las amistades son imperfectas porque se caracterizan por el interés, por el placer y por la diversión. Dependen de cuestiones externas a los propios interesados, de modo que cuando éstas se acaben, placer y diversión, se romperán, generalmente porque se produce el reproche y la reclamación, mientras que en la amistad verdadera esto no sucede. En las relaciones débiles abundan los aduladores y los interesados, en la auténtica esto supondría faltar a la verdad, manifestando un comportamiento poco virtuoso. Si bien todo esto parece bastante obvio, sin embargo, existe una cuestión más que Aristóteles añade a su criterio de amistad perfecta que creo que puede ser relevante para entender por qué es tan complicada de conseguir. Asegura que el buen amigo está dotado con el don de la contemplación, es decir, puede pasar tiempo en soledad porque su intelecto es capaz de abastecerle de tantos nutrientes que no necesita estímulos externos. Esto implica poseer la suficiente inteligencia para darse cuenta de que una buena amistad te hace mejor persona, pero en la hiperamistad actual la relación existente con la virtud y la mejora moral ha dejado paso a una amistad política que tiene de fondo las relaciones de poder e interés. Para pensadores como Derrida, la amistad, como cualquier otra relación humana, es una relación de dominio. Desde esta perspectiva se puede comprender mejor cómo se configuran algunas de las identidades de la hipermodernidad, donde el follow y el unfollow están orientados a estas relaciones de poder.
No es de extrañar que las nuevas hiperamistades se construyan bajo el paradigma de rapidez y ligereza, sustentadas en el ámbito de lo fácil y cotidiano y, por lo tanto, con un nexo sencillo de romper y de intensidad leve. Esto no tiene por qué ser necesariamente negativo, siempre que usemos una lente hipermoderna para observar el fenómeno, es decir, que aceptemos que el diseño de nuestro mundo se mueve mayoritariamente bajo una clave de interés pragmático y utilitario. Los problemas pueden aparecer en el momento en el que asumimos ese ideal griego de amistad perfecta y evaluamos la realidad bajo ese sesgo, caídos en la red. Lo extraño sería que se potenciara la amistad virtuosa o, más raro aún, que se promoviera la vida en comunidades como hacían los epicúreos. El tiempo de nuestras relaciones presenciales, en las que estamos, de cuerpo presente, se va reduciendo a la par que aumenta la ciberconexión con el otro. Esto implica que estamos más conectados, pero más ausentes, no estamos presentes. Uno de los fenómenos más interesantes de analizar durante el periodo de confinamiento de la COVID-19 fue el impulso de la comunicación online. El aumento de videollamadas fue exponencial, de repente descubrimos Google Meet, Zoom, FaceTime, y la videollamada se apoderó de la cotidianeidad. Aparte de usar las clásicas redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, involucramos a nuestras comunidades, amigos y familia en la videoconexión. A los mensajes escritos o de voz le sumamos la imagen y nos tomamos cervezas virtuales mientras hablábamos de lamentos, de esperanzas, del cansancio de la situación. La obligación del confinamiento nos virtualizó aún más. La hiperconexión en redes sociales comenzó a convertirse en costumbre. Existe una discusión etimológica sobre el origen de la palabra confinar. Para nuestro interés me quedaré con aquella que considera que proviene de confinis, contiguo. Esto implica que mis límites son contiguos a los de mi vecino. Cada uno tiene los suyos, pero compartimos el límite. Entendido así, en el confinamiento los límites son infranqueables por mucho que estemos hiperconectados. Esta hiperconexión no es otra cosa que esa pared contigua que compartimos, una pared que, al igual que nos une, nos separa. Hace las veces de mediana marcando a cada uno sus confines y restringiendo su propio espacio. Cuando los límites no tenían paredes, al salir de nuestro espacio había un tiempo de tránsito, un recorrido, una duración hasta que nos encontrábamos en la calle, en un bar, en un banco del parque. La conexión no necesitaba de contigüidad, era desconfinada. Pero a medida que nos habituamos a la hiperconexión instantánea, nos recluimos. Esta reclusión no se ha experimentado como un peligro o como una reducción, sino más bien como un espacio de seguridad. Las paredes, al estar contiguas, nos aportan la sensación de proximidad, a la vez que nos ofrecen una intimidad que violentamos por medio de la exhibición en las redes sociales. Para completar esta impresión de cercanía y familiaridad, decidimos mostrar nuestra intimidad, logrando el sentimiento de compañía al exponernos a la mirada del otro. Las palabras redes sociales son percibidas como una posibilidad de expansión del yo en el ámbito público y se aprecian como una oportunidad. Pero si analizamos el término red, referido a esa esfera, podemos enfocarlo desde dos perfiles opuestos. Por un lado, podríamos interpretarlo como el constructo que se forma a base de conectarnos unos con otros, extendiendo así nuestro poder de esparcimiento, rompiendo las fronteras de lo físico que nos limitan a la vez que nos permite ampliar el horizonte comunicacional. Este es el sentido que se ha promocionado desde la perspectiva productiva del sistema, pero la red también tiene otra connotación que no suele acentuarse para evitar malestar, la de atrapar. La red se usa para capturar algo que no es fácil de aprender, para apresar algo que, en su estado natural, no se entregaría voluntariamente. Y con la red no solo prendemos al pez, sino que también lo sacamos de su medio natural llevándolo hacia otro medio que le es ajeno. Esto es lo que nos ocurre cuando entramos en la red virtual. Nos arrancan de nuestro medio natural, de la realidad inmediata, esa en la que ocupamos un espacio, y nos llevan a un medio extraño. El tiempo que pasamos en estas redes sociales está condicionado por sus propios límites. Allí nos topamos unos con otros, al igual que ocurre cuando se captura un banco de peces y descubrimos las restricciones del espacio, que nos imposibilita movernos a nuestro gusto. Creemos que dentro de la red somos libres, que podemos ir hacia donde queramos, mostrarnos como somos, relacionarnos con quien nos dé la gana. A medida que pasamos más tiempo en ella, su poder, sus mallas, sus nudos, sus limitaciones empiezan a resultarnos tan familiares que dejamos de percibirlos.
Esto sucede cuando hemos conseguido reconfigurar nuestro modo de nadar, cuando hemos autolimitado, autocensurado nuestros movimientos. Solo entonces descubrimos que hemos caído en sus redes. Si no ponemos atención, puede suceder que comencemos a evaluar nuestra vida presencial, esa que aparece cuando nos desconectamos de la pantalla, desde la perspectiva de lo acontecido en lo virtual. Lo que consumimos en Instagram, en Twitter, lo que vemos en YouTube, lo que intercambiamos por WhatsApp, todo lo que sucede dentro de la red se vuelve problemático cuando al reconfigurarnos, lo que nos ocurrió en ella sigue teniendo vigencia una vez que salimos, desconectamos, en directo, pero no en vivo. El aumento del tiempo de navegación se percibe como una hiperconexión, no en vano, al contrario de lo que se suele pensar, al estar todos atrapados en la misma red aumenta la concordancia, de ahí que los contactos que se van haciendo compartan sintonía. Esto nos provoca una sensación de grata sociabilidad porque contactamos con gente que posee afinidades con nosotros, lo que refuerza el vínculo virtual. Así cumplen, a modo de sucedáneo, uno de los preceptos de la amistad aristotélica, la semejanza. El algoritmo nos une a través de alguna semejanza. La hiperconexión es tan seductora que olvidamos uno de los elementos más importantes de las relaciones sociales, el vivo. La red ha encontrado un filón para atraer peces por medio del streaming, la videollamada, la videoconferencia juegan con la potencia de lo inmediato. Emitir en directo, conectarse en directo y, sobre todo, contactar, realizar un contacto en directo tienen tal poder de seducción que se nos olvida que estamos operando dentro de una red. Pero, sobre todo, logra que descuidemos la esencia del contacto humano, el vivo. Cuando cibercontactamos lo hacemos en directo, pero no en vivo, es decir, no estamos ocupando el espacio. Hasta no hace mucho, cuando teníamos algo importante que contar, cuando había algún asunto que resolver, nos decíamos por teléfono, lo hablamos en persona, o eso me lo dices a la cara, en vivo y en directo, porque el directo de una conversación telefónica, por ejemplo, no era suficiente para la transmisión de la información. Contactar implicaba estar. Ese estar, en vivo, encierra uno de los elementos base en los que se cimenta una amistad, la vivencia. Solo en vivo podemos tener vivencias conjuntas que vayan configurando la relación. Convivir es compartir vivencias y la convivencia solo es posible en la realidad del cuerpo presente. A medida que limitamos el tiempo de vivencias y aumentamos las ciberconexiones provocamos una mutación de la amistad hacia una hiperamistad. Todo sucede fuera de nuestro medio natural, que no es otro que el de la presencia, el de la ocupación. Experimentamos toda esta cibersocialización ajenos a aquello que nos identifica como especie, la conquista vivencial del espacio. Para Byung-Chul Han, lo digital cuantifica, mientras que la amistad es narración. Todo se hace cuantificable, como, por ejemplo, el número de amigos en Facebook, transformándolo en el lenguaje del rendimiento y de la eficacia, hoy deja de ser todo lo que no puede contarse numéricamente. Cuando estamos con el amigo en un lugar desconfinado, lo que construimos con él es un relato. Entre ambos fabricamos una historia completa, detallada y mucho más enriquecedora que si lo hacemos bajo los parámetros de lo digital. Si la amistad era ese, otro yo, de Aristóteles y Cicerón, ¿en qué medida podríamos cultivar una amistad ejemplar si lo hacemos fuera de nuestro medio, influidos y limitados por las condiciones de la red? ¿Qué clase de perversión es esa que produce un yo extraño a sí mismo, avatar, y le incita a conectarse a otros yous extraños a ellos mismos? Independencia. Si hablamos de relaciones, las amistades virtuosas deben tener en cuenta un tema fundamental, la dependencia. Para los epicúreos, que habían diseñado la vida de sus comunidades bajo la amistad, esta no podía generar subordinación. Cualquier dependencia implica atadura y también sumisión, pero sobre todo representa una falta de autonomía. Para ser un buen amigo es necesario antes poder autogobernarse. Solo a partir de la conciencia de que uno se basta a sí mismo, de que no precisa de nadie, se puede alcanzar la verdadera amistad. Esta independencia en el fondo también implica un nivel alto de inteligencia y presenta a un individuo capaz de enfrentarse a la vida haciendo uso de sus propios recursos, un sujeto que acepta la soledad sin angustia. Es una persona que se percibe a sí misma como alguien con quien desea convivir, representando así ese otro yo. La base de la amistad epicúrea pasa por la emancipación. Dos personas libres y autónomas se encuentran en el camino, es un hallazgo inesperado y no buscado, algo sin intención.
Son dos sujetos, cada uno orientado a su propio destino que, por azar, se topan y comparten una parte de ese trayecto llamado vida. Las amistades presenciales poseen una fuente de alimentación intrínseca, no necesitan electricidad ni baterías para continuar con la relación, incluso en la más oscura de las noches, los amigos se hacen compañía y, lo que es más importante, se comunican. No es un asunto menor. Para Michel de Montaigne, la comunicación es el principal nutriente. Cuando ciberconectamos con nuestras hiperamistades, lo hacemos bajo los parámetros de dependencia de una fuente externa de alimentación, electricidad y sometidos a sus leyes, contratos de redes sociales que nos limitan la libertad de expresión. No en vano, en algunas ocasiones, nos pueden censurar el uso de un determinado tipo de vocabulario. En el peor de los casos, sucede que cuando más nos queremos comunicar nos veamos imposibilitados para hacerlo porque hemos consumido los datos. Pero la comunicación presencial no necesita el amparo de nada, se realiza en vivo y en directo y demanda hacer un buen uso del tiempo. Los asuntos relevantes los guardamos y los rumiamos para contárselos al amigo cuando lo tengamos delante. En otras ocasiones puede que prefiramos pasar el rato bajo la intimidad de una amistad no mediatizada. Es otro modo de potenciar el pensamiento crítico porque durante el periodo de separación, sin posibilidad de conexión, analizamos y pensamos cómo transmitirle nuestras preocupaciones a ese amigo del que conocemos su sensibilidad, su comprensión, su afecto. Por el contrario, cuando subimos algo a una red social para esos amigos virtuales, centramos el peso de la reflexión en nosotros, en nuestro mensaje, y concebimos al otro desde la impersonalidad. Actores en lo digital. La hiperamistad del mundo digital añade un factor relevante para la formación de una identidad impostada, la actuación. No podemos limitarnos a ser personas hiperactivas, sino que tenemos que ser actores en la hiperactividad, lo que amplificará el recelo de los demás. A fuerza de clic y de perfeccionar nuestro avatar, hemos adulterado tanto nuestra imagen que hemos desarrollado la habilidad de la actuación hasta alcanzar unos niveles insospechados. Nunca como ahora las personas habían tenido la posibilidad de trabajar sus dotes interpretativas delante de ese inmenso patio de butacas que es la comunidad virtual. Nuestros jóvenes nacen sabiendo que, si quieren potenciar su yo virtual, es preciso que interpreten ante la pantalla con total naturalidad. Desde bien pequeños son capaces de mirar hacia la cámara y realizar el registro interpretativo que más les conviene, de exponer el perfil más adecuado, de encontrar la frase perfecta. Se presentan en el escenario digital como personas seguras de sí mismas, convencidas de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que muestran. A medida que pasan más horas cultivando esta realidad virtual van asimilando sus códigos y, llegado el momento, integran el avatar como una segunda piel, pudiendo llegar al extremo de subordinar su vida presencial a una extensión de su perfil virtual. YouTube está lleno de vídeos de personas que hablan a la cámara con naturalidad y lo suben a internet después de editarlo adecuadamente. Esto implica una representación en diferido que se puede modificar, perfilar, cambiar. Este era el modus operandi hegemónico que nos indicaba cierta inseguridad a la hora de ponerse delante de una cámara, de ahí esa necesidad de hacerlo en diferido. Pero en los últimos años se han puesto de moda los directos entre la audiencia digital. Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, Twitter Live y, sobre todo, la última plataforma favorita del directo, Twitch. La confianza en las dotes interpretativas es tal que no dudan lo más mínimo en exponerse en directo ante la comunidad digital. ¿De dónde procede tanta confianza? Gran parte proviene de haber interiorizado su avatar de tal manera que lo asimilan como una extensión de la identidad. Al emitir en directo pretenden decirnos que ellos son así, que hablan así, que interactúan así. El streaming implica la interacción directa con los espectadores, de ahí que alguien que lo realiza deba estar seguro de que el personaje que presenta en ese escenario es un personaje que domina en su totalidad. Esto nos lleva a la primera parte de este apartado, cómo podemos confiar en alguien que asimila su avatar, su yo virtual, como una esencia de su personalidad. Este ser en actor tiene el foco en los followers, porque su finalidad es actuar para otros. El vínculo que trata de crear se construye desde los otros hacia él. Su ser en actor solo cobra sentido cuando es observado y validado, likes. Son muchas horas, muchos días, meses, años, dedicando esfuerzos y energía a perfeccionar su papel. El riesgo que corre es que todo ese tiempo invertido es tiempo restado para el cultivo de la identidad real, de ahí que,
cuando se apague la pantalla, más de uno perciba la impostura de su personalidad. Mundo pantalla, la erótica continente/diagonal contenido. Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de un aumento del consumo de horas de pantalla que viene condicionado, a su vez, por el incremento del número de pantallas por habitante. De entre todas, ha alcanzado especial relevancia la pantalla smartphone, que ha logrado que consumamos más tiempo observándola y manipulándola que el que pasamos ante la propia pantalla. Televisión, webs ataca. El proceso ocurre a una velocidad endiablada, generando una dinámica de virtualización de la vida real sin parangón alguno. La hegemonía de la imagen real e inmediata está viéndose amenazada por la imagen pantalla, que está adquiriendo un peso ontológico de primer orden. En esta pugna por acaparar nuestro criterio de atención, la imagen pantalla parece estar ganando enteros desde el momento en el que nuestra identidad empieza a verse directamente configurada por su expresión y sus contenidos virtuales. Los mecanismos de seducción que se activan en su producción se muestran más eficaces que los intentos de persuasión de la realidad. Esta eficacia tiene como base el entramado del sistema económico, que ha puesto toda la batería de instrumentos posibles al servicio de las pantallas interactivas con el fin de producir los contenidos y los continentes más seductores posibles, logrando que las narrativas del vivo y del directo que configuraban nuestra realidad inmediata vayan pasando progresivamente a un segundo plano. Lo real empieza a parecernos precario en relación con lo virtual. Los procesos seductores de la imagen pantalla se han ido conformando en varios frentes. Se ha dedicado una gran cantidad de recursos y de inversión a estilizar la propia pantalla como objeto de consumo. En apenas 30 años, hemos sustituido la pantalla gruesa de televisores con cajas de resonancia por unas pantallas finas, curvas, ligeras, garbosas, de todos los tamaños imaginables. Se ha logrado eliminar los bordes oscuros evitando así la sensación de límite, se han introducido en los bolsillos, se han convertido en objetos de seducción también para el tacto, con materiales de una sensualidad máxima, llegando, en los últimos tiempos, incluso a plegarse sin deformarse. Son un ejemplo manifiesto de lo que Lipovetsky y Serui denominan la estetización del mundo. Junto al progresivo y dinámico proceso de embellecimiento del continente, encontramos el tremendo desarrollo y la sofisticación que posee el contenido, la propia imagen pantalla. El desarrollo tecnológico ha facilitado la opción de diseñar imágenes hiperreales, es decir, se aproximan más a la realidad que la propia realidad porque son capaces de promover un perfeccionamiento estético de lo real. Someten a un progresivo depurado las imperfecciones por medio de una mejoría de la imagen, 4K, 8K, por el estímulo de colores, por los filtros, haciendo uso de software e inteligencia artificial. Esta hiperrealidad va más allá de lo estético. Se transforma en una hiperrealidad desde el momento en el que los dispositivos tecnológicos se conectan en red para crear sinergias, estrechar vínculos y conectarnos, compitiendo con las limitaciones de lo real. No en vano, en el 2016 el número de altas en líneas de teléfono móvil superó al de la población mundial, Fundación Telefónica, 2019, y el aumento de líneas de Internet crece exponencialmente. El filósofo francés Baudrillard, a finales del siglo XX, ya nos anunció el desvanecimiento de lo real desde el auge de lo virtual al amparo de las nuevas tecnologías. Para el pensador francés el mundo real existe en la medida en el que lo producimos, el mundo acaece. Desde esta perspectiva, entiende que lo virtual es una construcción tan potente, hiperbólica, que es capaz de pasar de lo simbólico a lo real, llegando a abarcar la noción de hiperrealidad. El universo de lo digital ha progresado de tal manera que es capaz de hacer advenir todo un mundo. La potencia de lo virtual ha ido limando la necesidad de lo real hasta el extremo de que el consumo de imagen pantalla va ganando terreno poco a poco, conectando a millones de personas en milésimas de segundo. Se ha construido un mundo alternativo al real, mostrando un poder solo comparable al del creador. Lo digital posee el don de la ubicuidad, no se separa de nosotros, lo que facilita la eliminación emocional de la distancia. El acto de sacar el móvil y agarrarlo conlleva la inclinación de la cabeza, mostrando un ejercicio de sumisión hacia la imagen pantalla. Cuando se trata de mirar la pantalla e interactuar con ella, nuestra postura corporal suele ser dócil y se podría considerar como un acto de reverencia. Pero no ocurre lo mismo cuando hablamos por teléfono. La conversación telefónica sitúa al smartphone en el plano secundario desde el momento en el que alzamos la mano y nos acercamos el aparato a la oreja o nos conectamos al manos libres, restando relevancia al gadget.
La imagen pantalla demanda sometimiento, pero para que éste no sea percibido como tal nos ofrece la sensación de control, convirtiéndonos en receptores / creadores de imágenes. Ya sea estática, fotografía o dinámica, vídeo, se nos ofrece la posibilidad de manipularla, de ampliarla o reducirla, de modificarla, de congelarla o visualizarla a cámara lenta o rápida. El atractivo que supone tomar el control a la hora de usar / producir / consumir esta imagen digital es de una eficacia tal que la belleza de lo real tiene que pugnar cada vez más fuertemente contra la hiperbelleza de lo virtual. La seducción de la imagen virtual juega sobre seguro, posee la certeza que le proporciona la ciencia a la hora de conocer a la perfección su objeto de seducción. El progreso de los estudios neurológicos se ha fusionado con las técnicas de ventas desarrollando el neuromarketing y ha dado como resultado la posibilidad de cautivarnos sin que tengamos sensación coercitiva. Nos seducen de tal manera que, por primera vez en la historia, otorgamos una amplia credibilidad a gran parte del contenido que emiten. El simulacro de realidad que presentan alcanza tal grado de seducción que anula nuestra capacidad de pensamiento crítico. Hacia 1990, el filósofo Gianni Battimo ya apuntaba a la importancia de las nuevas tecnologías en la construcción de un relato fabuloso que condicionaría el devenir de nuestra época, cosa que, como podemos observar, está ocurriendo. Nuestras emociones, nuestra atención e incluso nuestro tiempo están siendo redefinidos a través de nuestra conexión con la pantalla. Desde el momento en el que las relaciones abandonan la interconexión entre personas por una hiperconexión entre avatares, la realidad del contacto social se desplaza hacia la hiperrealidad de la pantalla. Este simulacro está ganando peso en la configuración de nuestra vida. Para Baudrillard, el simulacro ha evolucionado de manera que ya no pretende ser una imitación de lo real sino una nueva interpretación de la realidad. De ahí que para él nos encontremos en plena era de una simulación que configura el esquema que domina la actualidad, afirmando que el simulacro ya no es del orden de lo real, sino de lo hiperreal. Esta hiperrealidad se encuentra en un constante proceso de reproducción, siendo, por lo tanto, más real que lo real. Lo virtual es el esquema con el que se va configurando poco a poco nuestra vida y es la manifestación real del simulacro. El desarrollo de la cibertecnología y la normalización de Internet han pasado de ser un microcosmos que servía de apoyo a la realidad a convertirse en un macrocosmos del que la propia realidad empieza a depender. La soledad de Narciso. La potencia del simulacro y su poder de seducción se pueden entender a la perfección a través del mito de Narciso. Suele ocurrir, cuando hablamos de la mitología griega, que tenemos siempre varias versiones, pero para nuestro interés seguiremos la del poeta Ovidio. En su libro Metamorfosis, el autor nos describe a la ninfa Liríope, que fue violada por el dios río Cefiso y quedó embarazada de Narciso. En su angustia, decidió acudir al oráculo Tiresias, un sabio adivino al que le preguntó por el futuro que le esperaba a su hijo. Tiresias le contestó que el recién nacido llegaría a anciano si no se conocía a sí mismo. Narciso fue creciendo y destacó en belleza, de tal manera que era objeto de enamoramiento y pasiones allá por donde pasaba. Sin embargo, él se mostraba soberbio y distante con todo el mundo, no dejando que nadie se le acercara. Estando de cacería, se topó con la ninfa Eco, castigada por los dioses a repetir las últimas palabras que escuchaba. Esta se enamoró perdidamente del joven y lo perseguía entre matorrales, tratando de no ser vista y esperando a que Narciso se pudiera dirigir a ella con algunas palabras. Y así sucedió. Este, al oír pisadas y movimiento de ramas, gritó: «¿Hay alguien ahí?», algo que Eco repitió: «¿Hay alguien ahí?». Tras algunos intentos, Eco salió de entre los arbustos convencida de que su amado le correspondía y corrió a abrazarse de su cuello. Sin embargo, Narciso la rechazó y dijo que preferiría morirse antes de que ella gozara de su cuerpo. Eco se marchó dolida y durante un tiempo vagó por el bosque viviendo entre cuevas hasta el extremo de dejarse morir. En un arrebato de ira, uno de los tantos jóvenes a los que Narciso había despreciado levantó su voz al cielo solicitando venganza y la diosa de Ramnunte, Némesis, diosa de la justicia, castigó a Narciso a sufrir el mismo mal de amores que él había causado. La condena dictaminaba que se enamoraría sin ser correspondido de la primera persona que se encontrase. Recién despertado, Narciso decidió ir a lavarse la cara en una fuente clara que había en mitad del bosque, con tan mala fortuna que, al mirarse en el agua, quedó prendado de la imagen que allí vio, de manera que intentó besar y abrazar su propio reflejo, del que se había enamorado.
Así pasaron varios días en los que Narciso, absorto, no era capaz de moverse del lugar y, sin comer ni beber, terminó muriendo. Humbert, en su libro sobre mitología griega y romana, comenta que al morir muchas ninfas, amigas del joven, gritaron de dolor a lo largo de toda la comarca. Pero si somos realistas, ¿a qué amistades se refiere? Un personaje vanidoso, presumido, impiedoso, poco empático, altanero, al que podríamos describir como ególatra, ¿qué clase de amistades puede tener? Las ninfas que acuden al entierro del que consideran amigo han asimilado un simulacro de relación. En parte se parecen a esos seguidores que lo único que atisban a conocer de nosotros es la imagen que ponemos en redes. Tergiversan la amistad desde el momento en que no existe la gestión del yo en el otro. Para Aristóteles, el amigo era el otro yo, y, desde esta perspectiva, Narciso no contempla a otro amigo que no sea su imagen del yo. El peligro de este narcisismo, tanto real como virtual, que se apodera de nuestra personalidad se presenta desde el momento en el que podríamos acabar enamorándonos de nuestro avatar, invirtiendo tiempo, dedicación y esfuerzos en tratar de atraer la mirada de la comunidad, al tiempo que descuidamos nuestro plano real. Desde esa perspectiva, los amigos de las redes sociales cumplen la función, ante todo, de aumentar el sentimiento narcisista, al dirigir la atención a un yo que se presenta como mercancía al consumidor. Jung Chul-an. Narciso muere hinchado de amor y percibiendo cierta correspondencia, es decir, Narciso, al mirar su reflejo, se siente observado, contemplado y aceptado de igual manera que él lo hace, está inmerso en un proceso de mímesis que lo tiene atrapado. Castigado a amar, Narciso cree haber encontrado la plenitud del amor y encima tiene la esperanza de ser correspondido por aquel reflejo. El dolor de Narciso, que bien puede terminar siendo nuestro dolor, pasa porque no es capaz de que aquella imagen de la que se ha enamorado se convierta en algo real, en algo que se pueda materializar. Mientras el proceso se limita a la fase visual, mientras solo mira el reflejo, la percepción y la emoción amorosa son plenas. El problema aparece cuando Narciso intenta abrazar y besar el reflejo, que se le escapa de las manos. Ese es el peligro que conlleva no educar la mirada, el de confundir el avatar con lo real. Al joven Narciso, el consumo de su imagen virtual le genera una realidad emocional que lo empuja a sentirse un desgraciado por no alcanzarla, por no capturarla. Es, una vez más, la desafección que sufrimos cuando asimilamos que lo virtual es real. El sentido de ese hiperamor totalitario que le provoca la muerte alcanza su máximo esplendor cuando se fusionan lo real y lo virtual de la imagen, una fusión que se produce porque el bello Narciso siente que no está completo. No se cumple la profecía porque Tiresias olvidó dos cuestiones. Por un lado, el poder del dispositivo agua, la pantalla de nuestro smartphone, por ejemplo, de superar la realidad y, por otro, el hecho de que el amor, como decía Kant, es cosa de sentimiento, no de voluntad. Narciso no conoce el amor erótico, eros, ni el intelectual, filie, y mucho menos el amor caridad, agape, en el que el amante se preocupa por el bien del ser amado, como destacará Comte Sponville. Por eso, cuando llega a su vida el amor por primera vez, Narciso pierde la identidad, suspende su realidad por una realidad simulada, se metamorfosea al completo. El mito nos indica que el elemento más eficaz de todos es la superficie del agua cuando actúa como reflejo de lo real. El poder está en el agua, que opera como dispositivo, como espejo, como pantalla. El agua se muestra como un instrumento de virtualización tan enérgico que transforma lo real en hiperreal. Para Baudrillard, el exceso de realidad había provocado una hiperrealidad, y en el caso de Narciso, el exceso de amor le provoca un hiperamor que supera las barreras de lo real, haciendo que obvie la evidencia y abrace su imagen virtual. La muerte de Narciso se produce por la falta de resonancia en la formación de su identidad. La singularidad, especialmente en su belleza, ejerce de parapeto a las vibraciones externas. Siente que su imagen es tan bella, se empodera tanto, se preocupa tanto por él mismo que nada de lo exterior le cala. El destino de Narciso y de la ninfa Eco están unidos, ambos se dirigen a la soledad. A fin de cuentas, la soledad es el resultado de lo que Hartmut Rosa ha denominado la falta de resonancia. No queremos simplemente que nos quieran, que nos respeten, que nos admiren o nos aprecien, también queremos que nos conmuevan y conmover, buscamos conectar. En pocas palabras,
Necesitamos resonancia, una relación receptiva con las otras personas, pero también con la naturaleza, con nuestro trabajo y con un cosmos que tenga sentido o, quizás, que sea afirmativo. Narcotizados hay otra perspectiva relevante para entender el poder de la seducción de lo virtual y tiene de fondo la interpretación del mito que realiza Marshall M. Seloane. M. Seloane acude a la etimología de la palabra narciso y nos apunta que proviene de la palabra griega narcosis, que significa entumecimiento. Desde su análisis, Narciso estaba entumecido porque se había limitado a ser una mera extensión de sí mismo. Este entumecimiento provocaba que nada de lo exterior le pudiera afectar, como así sucedió cuando escuchó las palabras de la ninfa Eco. En la actualidad hemos sustituido el efecto adormidera del narcótico, que es un efecto placentero de evasión, por el efecto anestésico local. Nos anestesiamos ante cuestiones como la realidad del cambio climático, el fenómeno de las pateras, la trata de blancas. Si el entumecimiento nos prohibía que el entorno nos permies, ahora queremos empaparnos, pero solo de aquello que nos aumente la ilusión y alimente el entusiasmo de nuestro ego. Tanto el narciso mitológico como los narcisos hipermodernos compartimos un elemento común que nos tiraniza, el secuestro de nuestra atención. La atención se queda retenida en el dispositivo, lago o pantalla, apresada, sin poder retirar la mirada, sin poder prestar atención a otra cosa. La consecuencia, según M. Seloane, es el entumecimiento de nuestro sistema nervioso mientras nos exponemos a la tecnología porque de lo contrario moriríamos por sobredosis ciberemocionales. Son los resultados de estar hiperconectados. Esta dependencia conectiva puede llegar a generar dolor cuando sufrimos la desconexión, desde el momento en el que entramos en contacto con la apatía de lo real, que presenta cada vez mayores dificultades para cautivarnos. El problema de Narciso es que pierde la identidad a partir del instante en el que es seducido por su propia imagen, y ese es uno de los mayores riesgos que corremos en la actualidad cuando hablamos de construir la identidad. Lo que está en juego con la seducción es, en última instancia, la pérdida de la identidad. No solo en el campo amoroso y sexual, en otros campos también. Si algo tenemos que destacar de este mito es la importancia de una pedagogía de la imagen y, muy especialmente, la potencia que poseen los dispositivos por los que se transmite la imagen. A este respecto, Fernández Porta escribe: el mito, pues, no es un apólogo contra la vanidad sino una crítica al espejo. Es un aviso contra el carácter espejeante de las superficies que pueden confrontar al espectador con una imagen irreconocible. Ante la superficie que nos devuelve la imagen tenemos la expectativa de recibir la realidad, de ser testigos de lo evidente, de descubrir, destapar. Deseamos que esa imagen pantalla que construimos con mimo se transforme en real. Los problemas se presentan cuando olvidamos que el dispositivo es un simulacro y nos enfrentamos a la realidad del espejo. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.